Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Bien, pues ya regresamos. Esto es Inteligencia Sexual, porque todos somos sexo. Y bueno, pues te toca estar con nosotros en la emisión número 200 de este programa Inteligencia Sexual, y hablando de un tema por demás importante, por demás que debemos de hacer conciencia y debemos de sensibilizarnos, porque mucha gente, pues en esta idea mediática que ya todos tenemos, en que, ay, pues es un muerto más, ya no pasa nada, ¿no? Sí, porque ya estamos acostumbrados a ver tanta violencia a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la televisión, a través de los noticiarios, en que por aquí se da una noticia y por segundos más ya la estamos conociendo. Entonces nos hemos vuelto insensibles en algunos aspectos. Y bueno, pues hay un día muy en especial, que es el 20 de noviembre, en el cual se conmemora a todas las personas que han fallecido a causa de la transfobia. Así es, pues un agradecimiento por la invitación nuevamente, Elda. Él es Adán Comatzi. En la emisión 200, no sabía yo que era ya la emisión 200, es un placer nuevamente estar aquí, pues hablando de este tema muy importante, ¿no? Que es sobre las personas trans, ¿no? Y como bien dices, pues evidentemente los crímenes que han ocurrido pues en los últimos años, principalmente a mujeres trans, pues han sido cada vez más violentos y han sido cada vez más continuos, ¿no? Entonces es una situación bastante preocupante que, bueno, pues no solamente ocurre en México, sino también está ocurriendo en otros países del mundo, y por eso mismo es que se conmemora este día, ¿no? El Día de la Remembranza Trans, que se establece precisamente como una iniciativa que busca visibilizar precisamente los crímenes de odio hacia mujeres trans, hacia mujeres y hombres trans, y que evidentemente lo que pone ahora sí que en la mesa es precisamente que no se olviden estos casos, ¿no? Así es, Adán. Muchas de las personas que nos están viendo seguramente saben quiénes son las chicas, los chicos, las mujeres, los hombres trans, pero muchas personas no lo saben. ¿Cómo podemos definir este concepto de hombres y mujeres trans? Sí, cuando hablamos sobre hombres o mujeres trans, nos referimos mucho al concepto de identidad de género. Cuando nosotros nacemos, ¿no? Y generalmente siempre cuando nacemos con un órgano sexual masculino o femenino, automáticamente nuestras familias y la sociedad en general nos empieza como a educar bajo ese esquema, ¿no? O sea, si nació con un órgano sexual más de hombre, entonces va a hacer cosas de hombre. Si nació con órganos sexuales de mujer, entonces va a hacer cosas de mujer, entonces le vamos a comprar la ropa rosa, le vamos a hacer que juegue a las muñecas, y entonces empieza toda esta construcción social del género. Cuando las personas trans, a lo largo de su crecimiento, de su desarrollo, se dan cuenta que sus órganos sexuales o su identidad genérica con la cual, pues obviamente en esta construcción social les van imponiendo, no va de acuerdo a lo que ellos les produce, pues el placer de ser, pues ellos van modificándolas, ellos y ellas van modificándola a tal forma que llegan pues ya a decidir si únicamente pueden pasar a la vestimenta nada más, o sea, cambiar de vestimenta, o bien ya modificarse también el cuerpo. Entonces, cuando hablamos sobre el término trans o transgénero, estamos hablando precisamente de esa transgresión del género, ¿no? Que es el género que a mí me impusieron, no me gusta, no me causa placer, y entonces yo mismo estoy eligiendo mi propia definición de lo que es vivir como mujer o como hombre. A eso se refiere mucho el término de lo trans, ¿no? Entonces, precisamente en ese sentido, también lo que importa acá no es nada más la cuestión sexual, sino también la cuestión de género, ¿no? Es decir, hay personas trans que no necesariamente se tienen que modificar el cuerpo, sino únicamente la vestimenta, las actitudes, los comportamientos, o cómo es que se relacionan con la sociedad, ¿no?
y que no necesariamente tienen que ser transexuales como se les ubica, ¿no? Sino que únicamente transgreden esta parte del género y se quedan nada más hasta ahí, ¿no? Y también hay personas que sí pueden o desean ya hacerse esas modificaciones, en donde quizá pueda haber cirugías, implantes, hormonas que empiecen como a modificar el organismo y el cuerpo para obviamente adaptarlo a lo que las personas deseen. Muy bien explicado además de todo esto, Adán, muchísimas gracias. Las y los hombres y mujeres trans son un grupo muy vulnerable. No pasan desapercibidos en la calle, sino de inmediato, por su propia vestimenta, la gente se da cuenta de ellos y son blanco fácil de burlas, de agresiones. ¿Por qué? Precisamente por esta construcción del género. Como generalmente cuando nos educan a ser hombres y a ser mujeres, y esa persona que le han educado, que le han impuesto cómo ser hombre y cómo ser mujer, sale de esos reglamentos, por así decirlo, y empieza ahora sí que a comportarse de manera contraria a eso que está establecido, pues obviamente eso genera desde burlas hasta rechazo, violencia, y bueno, pues ya en los extremos casos, asesinatos, crímenes, golpes, ¿no? Entonces, tiene que ver con una construcción muy fuerte del género, porque generalmente está inculcado desde la familia, se sigue replicando en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela no se habla sobre el tema de género, ¿no? O sea, siempre se piensa de que es niña, entonces va a hacer cosas de niña, es niño, va a hacer cosas de niño, entonces le vamos a poner a jugar fútbol, pero igual y uno como niño no puede, o no quiere, o no le gusta jugar el fútbol, y a lo mejor le gusta hacer otras cosas, que ya en esta construcción social mucha gente piensa, no, pues eso es de niña, ¿no? Entonces desde ahí empieza ese círculo como adverso, y a la persona que no entra dentro de esta categoría, pues se le empieza a rechazar. ¿Qué deberíamos de hacer el resto de la sociedad? Porque bueno, pues es muy fácil hablar, criticar, señalar, pero bueno, a final de cuentas, el hecho de que alguien se quede callado también está motivando a que continúe la violencia. ¿Qué debemos hacer la sociedad? Yo creo que primero tendríamos que estar abiertos a hablar sobre género, ¿no? O sea, hablar sobre este tema que es bien complicado, o sea, es muy difícil de entender. Realmente, como estamos tanto con el chip de cómo nos enseñan a hacer, obviamente cuando nos empiezan a mostrar otro tipo de cosas que son desconocidas, pues la primera reacción es de rechazo, de miedo, ¿no? Así de que, ay no, ¿cómo existe eso, no? Sí. O de inmediato le empezamos a poner la categoría de enfermo, de anormal, y entonces creo que más bien tendríamos que estar abiertos precisamente a eso que es desconocido y que no hace daño, porque al final de cuentas el género puede cambiarse y el género es muy vulnerable, o sea, se puede cambiar, no es rígido y lo podemos cambiar como nosotros queramos. Creo que en la medida en que podamos tener esa capacidad de poder ver de esta manera temas de género, podemos entender inclusive mejor por qué hay personas trans, ¿no? Por qué se diferencian las personas transexuales de las transgénero y las travestis inclusive, y qué pasa por ejemplo con las personas que se siguen identificando como hombres o como mujeres desde que nacieron, pero que en algún determinado momento deciden pues hacer cosas que no son convencionales para el género que se les asignó. Entonces creo que tiene que ver ahí, ¿no? O sea, tenemos que tener una apertura sobre el tema de género y también pues obviamente investigar mucho sobre lo que ya existe y que pues está ahí, ¿no? Y nada más cuestión de estar como abiertos a este aprendizaje nuevo. Pregunta, Adán, ¿por qué tendríamos que estudiar estas cuestiones de género? ¿Por qué tendríamos que investigar estas cuestiones de género si a final de cuentas, así como llegamos al mundo, somos igualitos todos? Así es. Yo creo que sí es importante estudiarlo